Damos gracias al Señor Jesús que nos permite el privilegio de estar congregados para poder compartir de su preciosa palabra la bendición que Él tiene para nosotros. Amén. Gracias, jóvenes hermanos de la alabanza, que el Señor les bendiga. Y vamos a disponernos para la palabra. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Estamos en estas celebraciones que no son celebraciones naturales, son celebraciones del Espíritu. Platicaba con hermano Rigoberto Espino, algo de eso creo que platicábamos, y el cuerpo se cansa porque estar todo el día en una actividad pues genera cansancio físico, pero la fiesta es por dentro, ¿verdad? La fiesta es en lo más profundo de nuestro ser, y que el Señor bendiga a todos los hermanos, servidores, sugieres, las ayudas, los ancianos que están colaborando fuertemente para que se pueda llevar a cabo esta actividad. Vamos a leer la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, primera carta a los Corintios. Es que la cita básica la tenemos nosotros en la carta a los Filipenses. Hemos venido desarrollando una temática a nivel de las actividades de la Comunión Internacional de Ministerios, ELIM-CIME. Arrancamos con una temática durante lo que lleva de este año y por ahí hemos estado viendo de hecho acá está la promoción que se hizo y el tema central que es a la estatura del varón perfecto, como una invitación o un recordatorio para la iglesia de lo importante que es permanecer en un crecimiento constante. Y hoy vamos a avanzar en un tópico más. Yo le voy a pedir que en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, vamos a leer el verso número 6 hasta el verso número 7 quizá el 8, no sé. Vamos a ver dónde siento quedarnos en la extensión de la cita. Pero dice la palabra del Señor: sin embargo, sí que hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Dice esta versión que yo tengo acá a la mano, es la versión Reina Valera 2020. Pero no con la sabiduría de este mundo que perecen, pero no con la sabiduría de este mundo ni de los poderosos de este mundo que perecen, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, misteriosa, oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria, desde antes de todos los tiempos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, entregamos en tus manos este tiempo, Señor, suplicándote que el auxilio de tu Espíritu Santo ponga las palabras precisas, necesarias, Señor, para que nuestro entendimiento pueda recibir, Señor, el mensaje que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu presencia y recibir tu preciosa palabra, la cual nos bendice, nos edifica, nos exhorta, nos fortalece y hace una obra efectiva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede usted tomar su lugar. Si desea dar una ofrenda de palmas al Señor Jesús, puede hacerlo con toda libertad. La idea central del tema que el presbiterio me asignó a mí para compartir en esta hora es acerca de la relación que hay entre la sabiduría de Dios y el desarrollo, el perfeccionamiento o la maduración de los cristianos. Y lo primero que le voy a compartir, hermano, es que un cristiano puede crecer y madurar hacia esa estatura que tenemos nosotros representada o escrita allí, en la medida que madure su fe. Se han hecho varios señalamientos, varias acotaciones a lo largo de las exposiciones que se han compartido desde la noche de ayer, y hay muchas ideas que son muy interesantes y que realmente a veces uno como expositor quisiera
que el pueblo captara esas ideas centrales, ese hilo central que el Señor por su Espíritu va ordenando en toda la temática de una actividad como esta, ¿verdad? Porque es lo que viste la enseñanza y es lo que nos queda a nosotros como provecho. Entonces, hay una relación muy interesante, como lo dice acá la Escritura, entre la sabiduría de Dios y la madurez del cristiano. Se han explicado de más de una manera que cuando en la Biblia nosotros encontramos la palabra madurez, encontramos la palabra perfección, encontramos la palabra estatura de perfección, en el lenguaje bíblico, en su sentido, vienen a ser una especie de sinónimos, ¿verdad? Por su significado. Gramaticalmente no, pero el mensaje que nos dejan, y por eso es que encontramos algunas veces en nuestras versiones, según la versión que leamos, que algunos traductores traducen perfección, otros traducen madurez. Pero del tema que yo le voy a compartir ahora, con la ayuda del Señor, hasta donde el tiempo me lo permita, es de la relación que hay entre la sabiduría de Dios y el proceso de maduración que experimenta un cristiano. Y la única manera de poder medir el proceso de madurez en un cristiano, de crecimiento de madurez en un cristiano, es poder medir la manera como crece su fe. Y nosotros sabemos, hermano amado, que la fe no crece entre algodones. La fe crece en medio de las aflicciones. La fe crece en medio de los problemas. Pero hay un principio espiritual que no debemos perder de vista porque nos ubica mucho en esto, y es que la palabra del Señor dice que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Nosotros como presbiterio, y solamente voy a hacer un comentario al respecto en lo que quiero exponer en esta hora, nosotros como presbiterio, hermano, no somos ajenos a la experiencia dolorosa que esta congregación ha sufrido en días recientes. Pero cuando un cristiano enfrenta una situación difícil, y hoy aprendíamos también en la tarde otro principio que no debemos olvidar, hermano, que hay ciertos desiertos que nos toca transitarlos solos, porque así está diseñado en el plan de Dios, porque así es la voluntad de Dios. Y entonces pareciera que no habrá ayuda, que no hay auxilio, pero algo que hemos aprendido, creo yo, hasta el día de hoy, es que Dios nunca pierde el control. Él siempre está en control, porque Él es el Dios todopoderoso, que tiene control de todas las cosas. Amén. Entonces, nuestra madurez como cristianos solamente se puede medir no por el tiempo de permanencia en el Evangelio, no por el tiempo de permanencia en una congregación, ni siquiera por los privilegios que hayamos podido desarrollar. Nos decía el pastor Sergio Noriega, hoy creo que en la mañana o en la tarde, no recuerdo con exactitud, en la enseñanza más de carácter pastoral, de si habrá necesidad que en la iglesia exista un escalafón, es decir, que uno arranque de cierta manera y obligadamente tiene que darse una promoción que lo lleve a uno a otro nivel, pero sabemos que eso no es lo correcto dentro del cuerpo del Señor. Pero para hacernos crecer en nuestra fe, el único camino que Dios tiene es madurarnos por medio de la aflicción. Por supuesto que eso no nos gusta. Nos gusta hablar de cosas buenas, de cosas bonitas, de bienestar, nos gusta hablar de los logros, nos gusta hablar de los éxitos. Y no digo que esté malo que tengamos metas de crecimiento en lo secular, en lo natural, no estoy diciendo que eso no sea correcto, sino el hecho de que la única manera, me atrevería a decir, el único recurso que Dios tiene para que nuestra fe crezca es por medio de la aflicción. Para que tengamos nosotros la experiencia extraordinaria de una resurrección, tiene que haber un muerto. Pero quisiéramos hacer nosotros milagros de resurrección, pero ¿quién se apunta para ser el muerto? Porque si el milagro no sale, no regresa. No sé si me explico. Nos gusta hablar de sanidades, como por la fe se puede llevar a cabo una sanidad extraordinaria. Pero ¿quién se apunta para ser el enfermo? Hermano amado, yo sé que mis hermanos pastores no son ajenos a estas experiencias,
Pero yo como pastor, hermano, he visto el poder de Dios actuar en una persona con cáncer terminal y devolverle la salud. Yo he visto eso. Hermano, yo he visto con evidencias de radiografías tumores que desaparecen. Fíjese que tengo tan presente, y le voy a comentar esto nada más como una breve anécdota para poder sazonar un poco la enseñanza. Cuando el Señor me llamó al ministerio y empecé en la obra de Dios, no había ni una sola oveja. No fui llamado como pastor a una congregación que ya había iniciado, que ya tenía sillas, que tenía local y algunas ovejas para trabajar. No, en la llanura total. La convicción de que el Señor me estaba llamando. Y entonces, de pronto empezamos a trabajar con mi esposa y a discipular, a veces más con dudas que con certeza de ciertas cosas, pero lo que le quiero comentar es esto. Cuando estábamos en una noche de oración, pidiendo a Dios dirección, sonó mi teléfono y era una familiar mía. Y me habló acerca de una amiga suya que tenía a su hijita de 4 años de edad enferma, pero que había recurrido y literalmente dice que la llamada dijo de esta manera: estoy llamándote porque yo sé que eres evangélica y que a los evangélicos los oye Dios. Estoy saliendo del médico y el médico dice que mi hija está desahuciada, que me prepare porque se va a morir. Y entonces ella me llamó a mí, ¿verdad? Y me dice: ¿será que puedes orar por la niña? Y le dije: bueno, estamos justo con los hermanos en oración, que se venga la mamá con la niña. Cuando la niña entró, ya sus ojos solamente eran 2 globos de color blanco. Y como dice el hermano Agustín Godoy en una anécdota que él cuenta, me entró una fe tan grande, hermano, de que se iba a morir. El hermano Tingo doy cuenta una anécdota así de una persona a la que él le pidieron orar y él llegó y dice que cuando vio a la persona tendida en la cama, dice que él sintió una fe enorme de que la persona se iba a morir. Yo veo a la niña, estaba desvanecida en los brazos de su madre, literalmente, 4 años, una niñita, y entonces dije yo: Señor, ¿qué es esto que va a pasar aquí? Y me repitió la madre las mismas palabras: yo quiero que ustedes oren, porque nosotros sabemos que Dios a los evangélicos los oye. Y ciertamente Dios a los evangélicos nos oye, hermanos. Esa es una realidad, amén. ¿A cuánto los ha escuchado el Señor? ¿A cuánto les ha respondido el Señor? ¿Cuántos han conocido una obra de poder en su vida de parte de Dios? Pero con una niña que está al borde de la muerte. Yo le voy a ser sincero, porque en esto no puede uno jactarse ni presumir absolutamente de nada. Le dije a la madre: bueno, vamos a orar por la niña, mi esposa, los hermanos que estábamos ahí, y oramos. Pero yo en mi corazón me preguntaba, decía: Señor, ¿será que algo vas a hacer por esta niña? Luego corta la historia. La niña se sanó. Hoy obviamente ya es una señora prácticamente, hace ya 30 años de eso. La única manera, el único recurso que Dios tiene para hacernos crecer en la fe es por medio de la aflicción, es por medio de las pruebas, es por medio del dolor. Hebreos capítulo número 5 dice que Jesús aprendió a ser obediente por medio de lo que padeció. Por supuesto que él conocía la palabra, él conocía las escrituras, pero fue la aflicción la escuela del aprendizaje de la obediencia. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a Dios: Señor, quiero aprender a ser obediente? Pero queremos un curso intensivo, y mejor si es un curso que tengamos que aprender, no sé, con una pastilla, con una inyección, o así como trasladamos fotos de un teléfono a otro, ¿verdad?
Solo acercamos los aparatos y automáticamente los archivos y las fotos están en el otro aparato. Pero no, la fe no crece así. La fe solo puede crecer en medio de los desiertos. Y crece más en aquellos desiertos que nos toca transitar solos, sin ninguna compañía. Por eso dije que una sola cosa iba a comentar, hermano, pero yo estoy convencido que la tribulación y la aflicción que le ha tocado vivir a esta congregación es para que su fe crezca, para que su fe madure, porque sin lugar a dudas el Señor ha escuchado las oraciones y las peticiones, principiando por el hermano pastor. Bueno, dice el texto, regresamos ahora, dice, hablamos sabiduría solo con los maduros. Pero esta versión tiene algo agregado acá, por lo menos no lo encontré en la otra versión, y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. Bueno, quiero poner un poquito de panorama, aunque ya se mencionaron algunas cosas a nivel del tema de pastores en la tarde. Pero la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene características sumamente interesantes. Porque acá Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Pero cuando nosotros leemos en el capítulo número 1 de la primera carta a los Corintios, encontramos, hermano, que la iglesia de los Corintios era una iglesia, dice, que tenía mucha palabra, que tenía mucho conocimiento y en donde los dones espirituales eran efusivos. Por la experiencia de la carta a los Corintios, hermano, fue necesario que el apóstol Pablo ordenara la doctrina de la forma de culto. Y eso es muy importante, porque, hermano, nosotros como cristianos tenemos que conocer cuál es la forma de culto que a Dios le agrada. No vaya a ser que incluyamos en la forma de culto cosas que nos agradan a nosotros, pero que no le agradan a Dios. Porque Él es un Dios santo. Y como santo seré tratado, dijo el Señor. Entonces en la iglesia de Corinto, hermano, que era una iglesia con este fuego, hermano, cultos gloriosos, cultos con profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, género de lenguas. Pero también era una iglesia con severos problemas morales. Cuando usted llega al capítulo número 5, después de haber encontrado, cuando la escritura dice que el Señor los enriqueció, usted busca las citas. Yo no quiero meterme mucho a leer porque no quiero perder minutos en la exposición. Pero en el capítulo 1 están los halagos que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Pero en el capítulo número 5 está la reprensión a la iglesia de Corinto por la conducta irregular de uno de los miembros de la iglesia de Corinto. Entonces, dice el apóstol Pablo en el verso número 6, ¿verdad? Porque más adelante refrenda esto con un poco más de detalle, pero él traía alimento sólido. Dice, yo traía una vianda sólida, pero encuentro que no son capaces de poder digerir el alimento que yo traía. Porque había problemas que se estaban dando internamente, ya le mencioné, no voy a entrar en los detalles de los problemas que ahí estaban, sino que cuando en el verso 6 dice, porque ese es el tema, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios es solamente para los que han alcanzado madurez. Bueno, entonces en el verso 6 dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque el apóstol Pablo encontró que en la iglesia de Corinto se da el fenómeno que se da en todas las congregaciones. Mi apóstol y maestro decía que en todas las congregaciones se da el mismo fenómeno. Hay Lázaros, Martas y Marías. Uno como pastor, y se nos hablaba hoy acerca de pastorear las cabras, uno como pastor desearía pastorear solo Marías. De esas que no hay que recordarles que hay culto, no hay que recordarles que hay oración, no hay que recordarles que hay ayuno, que no hay que recordarles que hay que dar ofrenda, que tiene que dar su diezmo. Uno quisiera ovejas solamente así. Pero no, hay de los tres grupos.
También están las Martas, aquellos que son buenos para servir, hacer, venir, hacen hasta de más, ¿verdad? Pero que les cuesta la parte devocional. Y los Lázaros, aquellos hermanos que solo a golpes aprenden. A golpes. Allá estaba el Lázaro, escurridizo, distante, ajeno, huraño. Llegan a decirle: maestro, tu amigo Lázaro está enfermo. Y es como que el Señor había dicho: sí, ya lo sé, pero no lo vamos a ir a ver. Prueba solo. Prueba solo. Y las hermanas preocupadas, afligidas, hasta que le dicen: maestro, Lázaro ya duerme. Ah, bueno, ahora es tiempo de irlo a visitar, porque esta lección no se le va a olvidar nunca en su vida. Por eso después los fariseos, saduceos no querían matar ya solo a Jesús, también querían matar a Lázaro, porque era el recordatorio de aquel que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Era el recordatorio de aquel que tiene poder sobre todas las cosas, que le da vida a lo que está muerto. Ahora viene el apóstol Pablo y dice: nosotros, fíjese, el mensaje lo dio, pero como que el apóstol Pablo hizo una especie de selección y midió a los maduros. Y como que tuvo estas reuniones para hablar sabiduría solo con los que habían alcanzado madurez. Los que no habían caído en los errores ni en solapar los errores. Aprendimos algo hoy acerca de eso, de lo que había sucedido mal. Y entonces dice el apóstol Pablo: sin embargo, dice, y es una manera afirmativa de exponerlo, dice: sin embargo, sí que hablamos con sabiduría, pero solo entre los que habían alcanzado madurez en la fe. Hermano, cuando uno como oveja sabe y el pastor le anuncia, le dice: hermanos, vamos a tener un retiro, vamos a tener un seminario, vamos a tener un congreso, el nombre que se le quiera dar al formato que se vaya a utilizar. Hermano, el pueblo debe disponerse. Desde hacer su tiempo, modificar su horario, ver la manera de rescatar ese tiempo, así como se hace tiempo para irse de vacaciones, ¿verdad? Decimos: no, mire pastor, tal semana yo me le desaparezco, me voy de vacaciones. Igual tiene que ser para cuando se anuncian las actividades espirituales, porque de las vacaciones solo le van a quedar las fotos, pero de la palabra de Dios le quedará el poder de la vida eterna, dice la palabra del Señor. Amén. Hermano, demos una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Entonces dice el apóstol Pablo: mire, no pudo dar los mensajes de manera general a la congregación. Y eso me lleva a pensar un modelo de trabajo, si le puedo llamar de esa manera, que el apóstol Ríos utilizó en los últimos años de su vida, con grupos pequeños. Lo hemos platicado, hermano Sergio es testigo de todo eso. Dejaba la congregación de 4,500 almas para reunirse con 6, con 8 o con 10. Algo en su corazón estaba preparando. Entonces dice el apóstol Pablo: sí que hablamos madurez, pero hablamos sabiduría, entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué sabiduría? Dice: pero no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, misteriosa, dice esta versión, en misterio, dice la versión de las Américas. Dice: una sabiduría que Dios mantuvo oculta. Hermano, ese es un acto de soberanía de Dios. Dios de quien quiere se esconde y a quien quiere se le revela. Siéntase dichoso, siéntase bienaventurado,
¿Por qué? Porque usted fue escogido para que el Señor se le revelara por medio de su Hijo Jesucristo, en quien reside corporalmente toda la deidad, dice la carta a los Colosenses. Hermano, yo no sé si usted logra dimensionar lo que significa que el Señor nos haya escogido para revelarse a nuestra vida como Señor y Salvador, como el Mesías de Dios, como el único nombre que es dado a los hombres para que tengan salvación y vida eterna. Hermano, ¿cómo explica muchas veces uno que entre la familia, obviamente su familia nuclear, su familia extendida, Dios lo haya escogido a uno para revelársele? Mi familia, hermano, una familia de tradición, lo digo porque solo es un detalle, no estoy denostando nada, pero una familia de tradición católico-romana de generaciones. Y fui el primer convertido a Cristo. Pero la familia se apesadumbró. Tan listo que se veía, decía. Pobre, ¿qué le habrá pasado? Esos evangélicos lo engatusaron. Le dolió a la familia. Pero no fueron los evangélicos, fue el poder de Dios. Fue el poder del Espíritu Santo quien nos escoge, dice primera carta de Pedro capítulo número 1. Amén. Bueno, entonces dice, es una sabiduría. Más adelante da algunos detalles, hermano, que yo solamente se los dejo como una sugerencia para que usted los pueda leer y pueda profundizar un poquito más en eso, porque yo quiero ir a un punto muy específico, porque el tema es la relación entre la sabiduría de Dios y la madurez en la fe. Y me interesa más hablarle de la madurez en la fe, ¿verdad? Pero dice que es una sabiduría, en el verso 10 dice, Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, y usted va a encontrar más adelante que la Escritura hace alusión a un lenguaje que enseña solamente el Espíritu de Dios. Por eso, hermano, es que un cristiano, cuando realmente se ha convertido a Cristo, tiene que cambiar su manera de hablar, como su manera de actuar, como su manera de pensar. Tiene que cambiar en todo sentido, porque el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle a este cristiano cómo debe hablar de ahora en adelante. Toda aquella manera de hablar vulgar, corriente, soez y lo que éramos antes de conocer a Cristo, tiene que desaparecer. Dice entonces el texto, ¿quién entre los seres humanos conoce las cuestiones propias del ser humano, sino el espíritu del ser humano que está en él? Del mismo modo, tampoco nadie conoce las cuestiones propias de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Yo le exhorto, le animo que usted lea después un poco más, que profundice un poquito más en lo que enseña acá acerca del lenguaje del Espíritu, que nos enseña a combinar palabras espirituales con pensamientos espirituales. También ya se hizo alguna alusión, un par de alusiones a lo que es la mente de Cristo, ¿verdad? Pero como el tema es en la maduración en la fe, hermano, hay 3 etapas por las que nuestra fe transita en su proceso de maduración. Hay 3 fases que no se pueden saltar la una de la otra. Tiene que darse, para que haya una verdadera maduración, tiene que darse ese proceso. Solo le voy a mencionar algo que se ha hecho muy común hoy en día. Fíjese que como la fe solo madura en medio de las aflicciones y las pruebas, por eso ha surgido esa modalidad, ¿verdad?, de hacer declaraciones, de hacer decretos y de hacer pactos. Porque eso sustituye el proceso de maduración de la fe. Es más fácil decir, y yo declaro, que pasar por un desierto. Es más fácil decir, y yo decreto, que pasar por una aflicción. Es más fácil dar una cantidad X de dinero que tener que pasar yo por un proceso de Dios. Bueno, lo vamos a ver con algunos ejemplos de la Escritura. Hermano, la primera fase o primera etapa de nuestra fe es el conocimiento. Ninguno de nosotros podría ser salvo si no es por la palabra del Señor. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Que la fe viene
por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Hermano, nadie se puede convertir a Cristo a menos que oiga la palabra de Cristo. En otra parte el apóstol Pablo enseña y dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amén. Entonces es necesario, fíjese, lo primero que uno empieza a recibir es enseñanza de la palabra de Dios, y es una enseñanza, hermano, que empieza a romper y empieza a quebrar una serie de estructuras con las que uno es formado por la cultura, por la familia y por muchos otros aspectos. Entonces viene la palabra del Señor y nos empieza a traer el conocimiento de Dios. Hermano, experimentamos en todo esto muchas, ¿cómo le dijera yo? No tanto las experiencias, sino el impacto de situaciones cuando la palabra de Dios empieza a derrumbar en nosotros aquellas cosas que dábamos por verdad, que las considerábamos verdaderas. Y la palabra de Dios nos enseña que todo eso es falso. Nos contaba testimonio tremendo ayer, hermano Rigoberto Espino, del proceso que Dios tuvo con él, ¿verdad? Permaneciendo dentro de la estructura donde él creía haber encontrado una identidad en su búsqueda de Dios. Pero como la palabra de Dios empieza a romper y a derrumbar, hermano, todas esas estructuras que se forman. Hermano, nosotros los latinoamericanos traemos una cultura de idolatría espantosa. Toda esa parte continental, bueno, el hombre en general es proclive a la idolatría de cualquier forma. Pero cuando viene el conocimiento, eso solamente es información. Mire, cuando nosotros venimos a una actividad como esta, como le dije, puede llamarle retiro, seminario, congreso, el formato deja de ser relevante, lo importante es el contenido, que haya palabra de Dios. Hermano, a la palabra de Dios hay que darle siempre su lugar y hay que privilegiar la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. No es la palabra de ningún hombre, no es la filosofía de ningún hombre, es la palabra de Dios. El verbo de Dios hecho carne para nosotros. Amén. Bueno, entonces la primera etapa por la que transita nuestra fe es el conocimiento. Yo no sé de dónde usted el Señor lo tomó, hermano, conozco mi propia vivencia y cómo al ir entrando en el conocimiento de la palabra, la primera vez, hermano, que yo estuve en un culto cristiano evangélico, ya convertido, y el predicador empezó a enseñar y pasó por ciertos textos de la Escritura, hermano, yo sentí como que eran punzadas en mis costillas. Me dolió profundamente, pero porque estaba derrumbando muchos aspectos de idolatría que yo tenía edificados en mi corazón. Pero así es la palabra de Dios. Algunas veces dulce, algunas veces amarga. No porque la palabra sea amarga, sino porque nuestro corazón se resiste a creer y entender lo que el Señor nos está dando. Entonces, cuando usted, hermano, por ejemplo, viene a su culto de doctrina o su estudio bíblico, de discipulado, no sé qué nombre tendrá, localmente hablando, usted viene a adquirir conocimiento. Pero eso no lo hace espiritual. Y eso no hace que su fe haya crecido. Solamente tiene información. Solamente tiene conocimiento. Usted viene al culto devocional, escucha el mensaje, escucha la predicación. Si usted es de aquellos hermanos, gloria a Dios, todavía existen, que les gusta ir al culto con su cuaderno de notas y su bolígrafo. Y cada pensamiento que le parece importante, relevante del tema, lo va apuntando, lo anota y anota la fecha, el predicador, el mensaje, la enseñanza, pero está acumulando conocimiento. Pero usted no me va a dejar mentir, hermano, que muchas veces nuestro razonamiento se opone al conocimiento de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Derribando, dice, todo razonamiento altivo que se opone al conocimiento de Dios. Y dice la Escritura que debemos aprender a poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué nos manda la palabra poner el pensamiento en cautiverio, en esclavitud, a la obediencia de Cristo? Porque el Señor sabe, hermano, que el alma se resiste
a ponerse en ese plano de esclavitud a la obediencia de Cristo. Entonces, algunas veces, y hermano Sergio decía, creo que hoy en uno de los, él compartió 2 veces hoy en un tema, decía él, yo sé, decía él, que cuando estoy exponiendo me están examinando. Y es verdad. Y la palabra nos manda que lo examinemos. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 5, la palabra del Señor dice: examinadlo todo, solo que con buena actitud. Pero debemos examinarlo todo. La predicación, el mensaje, el contenido. Hermano, sea cuidadoso de nunca algo que usted escucha y que no tiene asidero bíblico. Es muy peligroso. Entonces, la fe, hermano, va encontrando ese proceso, y más cuando uno empieza sus primeros pasos en el Evangelio, dice uno, no, tal vez eso no lo voy a creer todo por completo. No, eso tal vez es muy exagerado, eso tal vez es muy extremo. Y empezamos, hermano, esa negociación con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que mi pensamiento tiene que estar en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahora, que nosotros tengamos un cuaderno de notas lleno de mensajes, no digo que no hay que hacerlo, yo creo que es saludable hacerlo, no significa, hermano, que automáticamente mi fe ya creció. Es solo que me estoy llenando de conocimiento, y así tiene que ser. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, porque ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces los cristianos debemos ocuparnos en la lectura de las Escrituras. Pero se da un fenómeno. Muchas veces abrimos la Biblia y nos damos cuenta que no entendimos nada del texto que leímos. Y hermano, la Biblia tiene un poder, pero enorme, para producirnos sueños. Yo he conocido gente con insomnio. Pastor, fíjese que tengo un problema, no sé qué me está pasando, puede orar por mí, me cuesta conciliar el sueño, no me logro dormir. Mire, el único momento en el que logro dormir bien es cuando leo mi Biblia. Esa es una batalla satánica. Ese es un trabajo del diablo. Porque, hermano, es saludable que ocupemos tiempo en la lectura de las Escrituras. Esa es la primera etapa de la fe. Y a usted le habrá sucedido, hermano, porque es una experiencia común, que va leyendo la palabra y de pronto algunos textos le resaltan y dice usted: qué tremendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Y siente como que Dios le habló directamente, ¿verdad? Pero su fe todavía no ha madurado ahí, solamente se está llenando de conocimiento. La segunda etapa de la maduración de la fe es el creer. Bueno, yo le voy a pedir que usted me acompañe a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 1. Aquí nos vamos a afianzar de lo que el apóstol Pablo enseña a los tesalonicenses. Capítulo número 12, pero puede leer el número 1 ya usted más tranquilo en su casa. Déjeme ubicarme nada más. Verso número 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 13. En primer lugar, en el capítulo número 1 también hay un halago del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice de cómo en medio de una gran prueba ellos recibieron la palabra y la recibieron con gozo. Pero en el verso número 13 dice: por todo ello, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra humana, sino como lo que es en verdad, la palabra de Dios. Entonces, usted puede recibir la palabra de Dios, como le dije más temprano,
en un estudio bíblico, un estudio de discipulado, en una predicación, en un culto de oración, en un culto doctrinal o en una actividad como la que estamos ahora en estos días. Y usted está recibiendo la palabra del Señor. Amén. Pero luego dice, ya en el verso número 14, dice, vosotros hermanos vinisteis a ser, vamos a ver, perdón, me quedé en el 13, ahí estamos. Dice, la palabra de Dios que hoy tiene nosotros, sino como lo que en verdad es. La palabra dice que actúa en vosotros los creyentes. Amén. Bueno, esta versión dice un poquito diferente. Yo me quiero ubicar en la versión de las Américas, solo voy a buscar acá, si me tiene usted un poquito de paciencia. Primera carta a los tesalonicenses, estamos, vamos a ver, capítulo número 2, verso número 13. En la versión de las Américas dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis. Mire qué importante es esto, hermano. Porque uno puede estar oyendo un mensaje, voy a ponerlo, a ejemplificarlo más en términos de una predicación, y puede ser que uno esté aceptando lo que está oyendo o esté rechazando lo que está oyendo. En ese juego estamos cuando recibimos la palabra de Dios. Por eso le decía más temprano, hermano, es malo que uno vaya a la iglesia y no lleve Biblia. Uno tiene que tener Biblia para ir corroborando, porque aunque no me guste lo que estoy oyendo, si es palabra de Dios, yo lo tengo que aceptar como palabra de Dios. Pero las ovejas están en ese juego, ¿qué aceptan y qué no aceptan del mensaje de la palabra de Dios? Bueno, luego sigue diciendo, voy a seguir usando la versión de las Américas, dice, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. Dice la parte final, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Entonces acá le quiero poner, hermano, a manera de interrogante. ¿Cuánto de lo que usted oye de la palabra de Dios usted lo cree? Porque una cosa es lo que usted recibe y otro es el porcentaje que usted cree. Ya acá se forma una distancia. Porque entonces nosotros puede ser que escuchemos mucho y creamos poco de la palabra de Dios. Esto podrá parecer, hermano, un tanto desenfocado lo que estoy diciendo. Sin embargo, la experiencia de los años nos ha enseñado lo fácil que a alguien, hermano, le cambian el menú de la palabra de Dios y lo cambian. Habiendo escuchado por años la enseñanza y la doctrina. Hermano, un predicador puede pasar 20, 25, 30, hermano Tello decía 45 años de ministerio, mi hermano. Por 45 años el hermano ha gastado su salud, su garganta, su esfuerzo para predicar la palabra de Dios. Y luego se encuentra uno con que una ovejita después anda queriendo otra cosa, ¿verdad? Mire, no soy más gráfico en algunos ejemplos porque no me quiero meter en ciertos problemas. Pero ¿cuánto de lo que usted recibe lo cree? Ahora, hasta ahí todavía no han empezado nuestros problemas. Hermano, hasta ahí todavía nosotros seguimos en el proceso de maduración de la fe, pero creer no es todavía el punto de maduración de la fe. Les cito un ejemplo. Cuando muere Lázaro, Marta y María vienen al Señor con el mismo reclamo, con el mismo reproche. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando el Señor habla con María, le dice María, tu hermano resucitará. Marta, responde Marta, sí Señor, yo sé que resucitará en el día final. Y entonces le dice el Señor, ¿acaso no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Pero esa todavía no es una fe madura.
¿Saben dónde está nuestra falla como cristianos? En términos de fe. No es en lo que recibimos. Hermano, nosotros por la bendita gracia y misericordia de Dios somos herederos de un legado doctrinal enorme, enorme. Cuando uno vuelve a repasar notas o a repasar mensajes que gracias a Dios la tecnología permite, y dice uno, Dios mío, y aquello escuchamos aquella vez y como que pasamos de noche. Pero nuestras fallas no están ahí. Hermano, podemos tener el expositor, quien comparta la palabra, hermano, puede compartir, y por eso le ponía el ejemplo de la sabiduría de Dios. Imagínese usted qué mensaje llevaría el apóstol Pablo para la iglesia de Corinto, que le dijo, lo que traía para compartir es de lo que Dios ha tenido oculto. Esto nadie lo ha sabido. Por supuesto, su autoridad como apóstol, como perito arquitecto de la iglesia, como el hombre escogido para sacar a luz el misterio de Dios, según dice el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y entonces, hermano, puede ser que uno tenga un enorme conocimiento, que se hayan expuesto temas muy preciosos, temas compartidos no solamente en sus sentidos simples, sino en sus sentidos de profundidad, porque la palabra de Dios tiene profundidad, eso lo dice la Biblia, en el mismo texto que le leí de entrada. ¿Saben dónde empieza a fallar nuestra fe? Y es en donde Dios nos enseña a madurar, cuando tenemos que confiar. Yo sé mucho, voy a poner nada más a manera de ejemplo, de lo que sé, creo el 80%. Pero la única manera como mi fe va a madurar con base en el conocimiento es cuando tengo que confiar en Dios. Porque es el momento, hermano, cuando de pronto pareciera que hasta el Señor nos deja solos. Yo le voy a invitar, sin perder la cita acá de Tesalonicenses, que me acompañe usted al Salmo número 16. Hermano Sergio pone su cronómetro para medir el tiempo. Dije, yo le voy a copiar y se me olvidó. Hermano, es que nos gusta respetar su tiempo, no nos gusta abusar. Pero mire esto, qué tremendo. Le hago una pregunta para entrar antes de entrar a esta porción de la Escritura. Salmo número 16. ¿Jesús sabía que venía a la tierra a morir? Por supuesto. Era parte de todo lo que el Señor traía como el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero en el Salmo número 16, en el verso número 7, vamos a arrancar el verso 7. Dice, bendeciré al Señor que me aconseja, su palabra. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿A cuánto les habla el Señor en las noches? Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Quiero que le ponga cuidado a las palabras. Dice, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Bueno, me detengo para explicarle un par de cosas. El Señor Jesús dijo que Él no enseñaba nada que el Padre no le autorizara a enseñar. Ha leído eso, ¿verdad? Y que no hacía ningún milagro que el Padre no le autorizara a hacer. Por eso es que en algunas ocasiones el Señor sanaba a todos y en otras ocasiones no sanaba a ninguno, porque no estaba en el programa de Dios. Es decir, Jesús no actuaba de manera independiente, sino siempre por la guianza del Señor. Al que tenía que sanar, lo sanaba; al que tenía que liberar, lo liberaba; al que tenía que resucitar, lo resucitaba, porque se sometía a la soberanía de Dios. Bueno, entonces él estaba acostumbrado a sentir el respaldo de Dios.
Padre, ¿vas a liberar a este? Sí, a ese sí. Entonces, fuera en el nombre de Jesús del demonio. Y bueno, él no decía en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero es lo que nosotros conocemos. Y el demonio se iba. El famoso caso cuando baja él del monte de la transfiguración con los discípulos y está aquel jovencito que se tira al fuego y que el demonio hace destrozos con él, el padre afligido, y el demonio se va. Entonces Jesús conocía perfectamente el poder de Dios y el sometimiento a la voluntad de Dios. Dice entonces: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Fíjese, mire el cambio. Ahora habla de gozo, ahora habla de alegría en su corazón. Mi carne, dice, también descansará confiadamente. ¿De qué está hablando Jesús? Porque este es un salmo mesiánico. Casi todos los salmos son mesiánicos, pero no del movimiento mesiánico moderno que hay, no, sino porque son mensajes que anticipan lo que Cristo iba a hacer. Y entonces viene el Señor y dice: mi corazón está alegre y se gozó mi alma, mi carne también descansará confiadamente. ¿De qué está hablando? De su muerte. ¿Sabe por qué confiaba que su carne iba a descansar? ¿O por qué el Señor estaba reposado en que su carne iba a descansar confiadamente? Es decir, con esa confianza. El Señor murió confiando en Dios. Pasó por el oprobio, por la vergüenza, por el Getsemaní, confiando en Dios. Fue a la cruz, permitió ser capturado. Le dijo el Señor a Pedro: Pedro, si yo quisiera, oraría a mi Padre y me enviaría ángeles que me rescaten. Pero es necesario que se cumpla la voluntad de mi Padre. Es necesario que se haga la voluntad de mi Padre. Aleluya. Hermano, demos una ofrenda de palmas sonora al Señor. Cuando Jesús, si se une conmigo, que es Jesús el que está hablando en este salmo, amén. Cuando él dice: mi carne va a descansar confiadamente, estaba hablando de la muerte. Estaba hablando, hermano, del momento que muere en la cruz, es descendido de la cruz por José de Arimatea, llevado al sepulcro, introducido al sepulcro, y por algún rango de tiempo que no sabemos con exactitud porque la Biblia no precisa esos detalles, la carne del Señor descansó en la sepultura antes de levantarse a concluir la obra. Ahora, ¿por qué dijo él? Se lo voy a poner un poquito más gráfico. ¿Por qué dijo él: en la muerte mi carne descansará confiadamente? Porque se acordó de una promesa que el Padre le había hecho. Y lo dice acá: porque no dejarás mi alma en el Seol. Cuando vio la muerte, cuando le fue revelado el sufrimiento, cuando él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, como que en ese momento le entregaron todo el paquete de lo que iba a ser la muerte. Y cuando él dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, confió en el Señor que iba a la muerte, pero su alma no sería abandonada en el Seol. Aleluya. Confió en la promesa de Dios. Muchas veces, hermano, vas a sentir que te mueres, que se te muere la esperanza, que se te muere la oportunidad. Pero Dios ha prometido que nunca te dejará solo, que nunca te abandonará, que Él siempre estará contigo en todo momento, circunstancia y lugar. Hermano, esa es la madurez de la fe. La madurez de la fe no es el conocimiento. La madurez de la fe ni siquiera es lo que uno cree. Aquel otro personaje que llega orando y dijo: Señor, sí, yo creo. Dijo: yo creo. Pero esa no es la madurez de la fe.
Hermano pastor, mire, yo estoy creyendo que el Señor me va a dar un mejor trabajo. Gloria a Dios. Y el Señor le responde y se lo da con el sueldo duplicado, triplicado, quintuplicado, no sé. Pero esta fue la confianza. Cuando el Señor le dijo, bueno, te toca morir, vas a estar en la sepultura, vas a visitar las profundidades de la muerte, pero yo no voy a abandonar tu alma en el Seol. Y la misma promesa tenemos nosotros. La misma promesa tenemos nosotros, que Él no va a abandonar nuestra alma en el Seol, porque el día que el Señor regrese con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y unidos a ellos, iremos al encuentro del Señor en el aire. Hermano, esa es la maduración de la fe, cuando contra todo pronóstico y contra toda situación, lo único que te queda es confiar en Dios. Cuando no hay nadie que pueda hacer nada por ti, cuando no hay nadie que te pueda ayudar, cuando no hay nadie que te pueda asistir, confiar en Dios. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, nunca se descompuso su cuerpo. Por eso dice la Escritura, que sorbida ha sido la muerte en victoria. Al tercer día se levantó. Y ahí se cumple el Salmo número 2. Me acosté y me dormí, y me levanté, me desperté, porque el Señor me sustentaba. Hermano, hasta el día que experimentamos el sustento de Dios, ese día madura la fe. Y entonces estamos preparados para un seminario de la sabiduría de Dios oculta. Mira, hay una realidad. Yo no sé si ha visto usted alguna vez alguna imagen, yo creo que sí, de estos lugares en donde se producen hambrunas desastrosas y muchas personas mueren, adultos, ancianos, niños muriendo, y se acerca un vehículo que lleve alimentos, y como la gente desesperada para poder alcanzar un mendrugo de pan, un poco de alimento, desesperado. Así deberían las ovejas arrebatarle al ministro el pan que va a predicar, con esa hambre, con esa necesidad. Yo recuerdo, fíjese, una vez, no sé por qué situación fue en mi país pasan tantas cosas que a veces de un día para otro uno tiene que cambiar planes, pero en esa ocasión algo sucedió y tuve que suspender el culto de doctrina. Y entonces avisamos a los hermanos lo más pronto que pudimos que no íbamos a tener culto de doctrina. Pues ¿sabe qué me sorprendió? Una hermana que dijo, gloria a Dios, dijo. Y yo creo que no solo hay de esas. Hermanos, no vamos a tener culto por tal razón. Ah, gloria a Dios. 28 de mayo. Todo el día va a ser de aquí de ayuno y oración solo para varones. Es la final de la Champions. Miren, nos han dado palo duro. Estos hermanos predicadores son fuertes. Desde anoche nos están dando duro, ¿verdad? Sobre los intereses del mundo, la conexión con el mundo, el pecado de la carne. Y hermanos solo dicen, siente los golpazos, ¿verdad? Pero gloria a Dios. ¿Cómo madura la fe? El día que lo único que te queda es confiar en Dios. Sale con sus exámenes, el
la clínica del médico. ¿Qué te dijo el doctor? Que me voy a morir. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. Mira, el Señor le revelan la muerte, la cruz, los impíos, los romanos, el flagelo. Me gustaba mucho ayer que hermano, no fue hoy, que hermano Sergio mencionaba al Señor desnudo en la cruz. Un varón santo, hermano, expuesto a semejante vergüenza. Por eso dice el texto, menospreció la vergüenza. Dice. Adán, con su desobediencia, nos desnudó. Cristo, soportando la vergüenza, nos vistió. Ha cubierto toda nuestra vergüenza. Mire, hermano, el efecto, Adán, hermano, se quedó desnudo él y nos dejó desnudos a nosotros. Y Cristo, con su obediencia, nos vistió a nosotros. Para que no se manifieste la vergüenza de nuestra desnudez. Demos una ofrenda de palmas, hermano, al Señor. Dice el apóstol Pablo, traía vianda, pero me vengo a encontrar con serios problemas. Cultos gloriosos, género de lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, profecías poderosas. Y allá estaba el grupito de la carnalidad. Pero como, yo no sé si, hermanos, usted lo cree de esta manera, yo sí lo creo así. Dios siempre trabaja con remanentes. Siempre. Dice, esto y aquello. Dios siempre va a trabajar con un grupo pequeño. Entonces dijo Pablo, la sabiduría que traía, no me la llevo de regreso. Eso sí, se la enseñé solo a los que han madurado en la fe. Digo esta pregunta, hermano, en buena lid, lo digo de buena manera, solo como un intento de herir su conciencia a la reflexión. Si ese mensaje se repitiera hoy acá, en este lugar, ¿entraríamos nosotros a ese discipulado que dio el apóstol Pablo solo para los que han madurado en la fe? ¿O ni nos enteramos que hubo estudio? Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque tu promesa, estoy parafraseando, porque tú me prometiste que no dejarás mi alma en el Seol, ni tu santo verá corrupción. Solo cuando no nos queda más que confiar en Dios, la fe madura. Y entonces estamos preparados para conocer el lenguaje del Espíritu, hablando la sabiduría oculta de Dios. Fíjese que en mi país es muy famoso el avivamiento enorme que se dio, hermano, fuerte. Pero antes que se desarrollara ese avivamiento, se vivió una guerra no declarada de cientos de miles de muertos. Y todas aquellas madres que perdieron un hijo en el conflicto interno, así se le llama. Todos aquellos hijos que perdieron a sus padres, crecieron en la orfandad, estaban fértiles para la semilla de la palabra. Porque la aflicción ablanda el corazón. Y es ahí cuando la confianza en Dios es lo que nos sostiene. Sabemos mucho, creemos menos, pero ¿en cuánto confiamos? Yo le quiero invitar, si
¿Quiere usted venir al frente, hermano? Solo quiero hacer una oración. Le iba a decir traiga su problema al altar, pero una vez dijeron eso y el esposo llevó a su esposa y la puso en el altar. Pero traiga, hermano, su necesidad. Se nos decía, ¿hace cuánto nuestros ojos no se humedecen en la presencia del Señor? Hermanos, solo en los valles, solo en los desiertos, aprendemos a confiar en Dios. Y cuando aprendemos a confiar en Dios, la fe maduró. Entonces la fe maduró. Porque conocemos, creemos, pero muchas veces no confiamos. Y ahí está el Señor por su palabra, hablando, ministrándonos, enseñándonos. Y creemos que Dios puede hacer bien con otro, pero nos cuesta confiar que Él también puede hacer bien con nosotros. Sí, hermano, es en el medio del desierto, es pasando por la aflicción, como tú vas a conocer el poder de Dios, como tú vas a aprender a confiar en las promesas que te ha hecho Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo presento delante de ti, Señor, a cada uno de estos hombres y mujeres, Señor, que han venido a ponerse de rodillas delante de tu presencia. Hermano, aprende a confiar. Aprende a confiar. Dijo el Señor por medio del salmista: también mi carne descansará confiadamente, porque tú me prometiste que mi alma no será abandonada en el Seol. Así, hermano, el Señor no te abandonará. Por fuerte que sea la prueba, por difícil que sea la prueba, pero Él no te abandonará. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, intercedo y presento, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, que han dado estos pasos de testimonio, de necesidad, Señor, hacia el frente. Ellos no vienen para confiar en el predicador, ellos no vienen para confiar en ningún hombre, ellos vienen, Señor, para aprender a confiar en ti. Confía, hermano, yo sé que sabes palabra de Dios, sé que conoces palabra de Dios y sé que crees la palabra de Dios, pero te cuesta confiar en que Dios te va a responder. Crees que Dios le puede responder a otro, pero a ti no, y eso no es cierto. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos. Señor, si hubiese en este lugar gente que padece de alguna enfermedad difícil, Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, Padre, estamos nosotros para suplicarte. Hermano, dile con todo tu corazón: Señor, quiero aprender a confiar en ti. Quiero aprender a confiar en ti. Si has perdido, hermano, esa disposición de confiar en lo que Dios puede hacer, ahora es tiempo y es momento de recuperar. Confía, confía y Él hará. Confía, confía. Eso es la madurez de la fe. Cuando confías, cuando confías. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo a cada uno de tus hijos e hijas, Señor, de rodillas acá, presentes acá, y aquellos que a través de la transmisión virtual, Señor, también en este momento
están sintonizados con nosotros, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Presenta tu necesidad delante de Dios. Recuerda que el Señor está. Por eso dijo el Señor a través del salmista: he puesto al Señor a mi diestra, y por eso sé que no seré conmovido, porque Él está ahí, porque Él está conmigo, porque Él está conmigo, y es Él el que me sostiene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, toda petición, toda necesidad, Señor, la ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús.